Introducción. La regulación de un proceso mediante un sistema de control automático se lleva a cabo mediante una disposición enlazo cerrado, en el que la medida de la variable controlada se devuelve al controlador para que efectúe la comparación con el punto de consigna. Como resultado de esta comparación, el controlador establece la señal de error o desviación en función de la cual genera la señal de salida que determinará la posición de la válvula. Esta, a su vez, reajusta el caudal de la variable manipulada para que al actuar sobre el proceso se alcancen unas nuevas condiciones de operación más próximas a las deseadas. Conceptos fundamentales. Señal senoidal. Una señal senoidal tiene la forma de la función seno o coseno. Una corriente senoidal normalmente se llama corriente alterna, pues invierte los intervalos de tiempo regulares y tiene valores positivos y negativos en forma alternada. Estabilidad relativa. Se dispone en la ganancia y en el ángulo de fase, para garantizar que el sistema sea estable. Es una cuantificación del grado de alejamiento del límite de estabilidad o condición crítica. Margen de ganancia. Es la ganancia adicional que habría que proporcionar al sistema para que se hiciera crítico. Esto es, para que el módulo global enlazo abierto a la frecuencia crítica valga la unidad y por tanto el margen de ganancia de un sistema es el valor recíproco de su módulo enlazo abierto. Perturbación. Es una señal que afecta la respuesta real del sistema, produciendo un error en la medida. Ejemplo, los campos magnéticos, la inductancia, etc., según la sensibilidad individual. Respuesta frecuencial enlazo cerrado. Estudiaremos la respuesta frecuencial enlazo cerrado. Esto significa que estando el lazo cerrado en condiciones normales de trabajo, introduciremos la supuesta señal senoidal de excitación por el punto de consigna y analizaremos la señal a la salida, esto es, la respuesta de la variable controlada. Este tipo de análisis proporciona información adicional sobre el comportamiento del sistema controlado. Por lo que tenemos que la respuesta frecuencial en lazo cerrado será la siguiente. Para llegar a dicha ecuación, en el siguiente diagrama se han agrupado todos los componentes de la rama de avance en un solo bloque, cuya transmitancia es ANS. Asimismo, se hallan igualmente agrupados en un solo bloque todos los componentes de la rama de realimentación de transmitancia RNS. De la figura podemos establecer las siguientes ecuaciones. De donde por sucesivas sustituciones y obviando la notación en S, obtenemos lo siguiente. Y como es sabido, su función de transferencia frecuencial en lazo cerrado la obtendremos sustituyendo a la variable S por J por omega. Esto es, para la obtención de la respuesta frecuencial en lazo cerrado es resuelta gráficamente partiendo de la respuesta frecuencial en lazo abierto. Para ello, se establecen los siguientes principios y la siguiente secuencia de operación. 1. En un lazo con realimentación unitaria en donde RNS igual a 1, la respuesta frecuencial en lazo abierto será, mientras que la respuesta en lazo cerrado será lo siguiente. 2. Sobre un plano complejo se trazan dos juegos de curvas paramétricas de la función genérica.
uno que reproduzca los lugares de módulo m constante y otro que reproduzca los lugares de ángulo alfa constante, teniendo en cuenta que para cada frecuencia omega la expresión a n omega es una magnitud compleja que puede escribirse como lo que se muestra a continuación. En ambos casos, las curvas resultan ser circunferencias. 3. Si el sistema tiene la rama de alimentación RNS distinta de la unidad, entonces la ecuación de la respuesta en lazo cerrado se va a reescribir como se muestra a continuación. Cuatro. Las curvas paramétricas mencionadas en el punto 2 suelen dibujarse sobre un diagrama del tipo de diagrama de Black en vez de hacerlo sobre uno polar y obviamente dejan de ser circunferencias. Presentan la particularidad de que se repiten cada 360 y son simétricas con relación a los ejes verticales, que pasan por los ángulos múltiplos de más o menos 180. Un diagrama de este tipo se le llama diagrama de Nichols. 5. Los datos obtenidos en el diagrama de Nichols se trasladan punto a punto sobre un diagrama de Bode, el cual mostrará definitivamente la respuesta frecuencial en lazo cerrado. Para determinadas consideraciones puede no ser necesaria esta última operación. La siguiente figura presenta las gráficas de respuesta frecuencial en lazo abierto y en lazo cerrado de dicho sistema en un diagrama de Bode. Manejo de las perturbaciones. Puesto que a partir de ahora estaremos constantemente interesados en analizar los efectos que causan las perturbaciones y los cambios de carga, procederemos antes que nada a estudiar la forma de analizarlas e introducirlas en los diagramas de bloques. Para ello, empezaremos con un ejemplo. Supónganse un tanque perfectamente agitado en el que el nivel es mantenido constante y por el cual circula un caudal de agua constante, QA, cuya concentración C1 de un determinado producto no reactivo a la entrada es CI. De momento, mantenemos cerrada la válvula de control. En condiciones estacionarias, la concentración a la salida será C2 igual a C1 y este igual a CI. Si en un instante determinado la concentración de entrada sufre un incremento en escalón de delta C y pasa a ser de C1 igual a CI más delta C, la concentración de salida ascenderá progresivamente según una curva de crecimiento exponencial hasta alcanzar el valor final de C2 igual a C1 más delta C. En efecto, sabemos que este sistema corresponde a un retardo de primer orden, cuya función de transferencia es la siguiente, donde T es la constante de tiempo del recipiente, la cual vimos que era igual al tiempo de llenado o tiempo de residencia. Supongamos ahora que se desea controlar la concentración C2 a la salida, de tal manera que C2 va a ser mayor que C1, mediante el aporte del adecuado caudal QC de producto concentrado. Para ello, hemos instalado una válvula de control que permitirá el ajuste de dicho caudal a efectos del balance total de material y para simplificar, podemos asumir que el caudal de aporte QC del concentrado es despreciable frente al caudal principal, es decir, que tratamos de concentraciones C1 y C2 muy pequeñas. El incremento de concentración a la salida C2 en estado estacionario debido al caudal de aporte de concentración C1 será proporcional a dicho caudal, en efecto, llamando QAC al caudal del producto concentrado contenido en QA a la entrada, diremos que QAC va a ser igual a QAC1 y la concentración a la salida en estado estacionario será la relación entre el caudal total del producto concentrado y el caudal total
es decir, como se muestra a continuación. Luego, el incremento de concentración será lo siguiente, lo que se podría escribir como delta C2 igual a QC por K, o también como se muestra de la forma delta C2 igual a T sobre V por QC, que demuestra la proporcionalidad enunciada, pero sabemos que se trata de un retardo de primer orden. Por tanto, este nivel de incremento de concentración se alcanzará según la clásica curva de crecimiento exponencial, con lo que la función de transferencia del proceso la obtendremos añadiendo una ganancia K o T sobre V a la conocida función básica de un retardo de primer orden. Esto es lo siguiente. Si admitimos que la válvula es de característica lineal y la llamamos X subíndice C a la señal de salida del controlador, podemos escribir considerando todavía el régimen estacionario. Con todo esto, podemos ya efectuar el dibujo del diagrama de bloques que muestra las relaciones entre las distintas variables. Pero antes, recapitularemos ciertos conceptos y ecuaciones que se han obtenido desde el punto de vista de control. Cualquier variación que sufra la concentración a la entrada C1 deberá ser considerada como un cambio de carga al proceso. Será la suma de la concentración debida a la de la entrada más la debida al caudal de concentración de aportación, es decir, que se tendrá la siguiente expresión. El caudal de aporte de concentrado vendrá dado por la expresión QC igual a KB por XC. La ecuación que expresa la variable de salida C2 en función de las variables de entrada al diagrama de bloques XC y C1 es la siguiente. La figura muestra el diagrama de bloques que contempla todas estas relaciones. Es de destacar que el bloque proceso y el bloque perturbación presentan el mismo denominador, el cual es inherente al tipo de proceso, en este caso un retardo de primer orden. Este es un hecho generalizado, ya que en realidad ambos bloques presentan el mismo proceso, pero excitado por dos variables de entrada diferentes. Una es la variable normal, la que corresponde al flujo de señales que cierran el lazo, y la otra es la variable perturbadora, procedente del exterior del lazo cerrado. Sin embargo, los numeradores en general son diferentes, ya que representan la ganancia estática en cada variable, esto es, la proporcionalidad con que cada entrada afecta a la variable de salida, o de dicho de otro modo, las relaciones en estado estacionario, los valores finales, entre la variable de salida y la variable de entrada. Si se prefiere, puede concebirse como el efecto multiplicativo del proceso con relación a sus entradas, la normal y la perturbadora. Estrategias de control. Las estrategias de control pueden ser tan diversas como son los diferentes procesos a controlar. Un sistema de control puede ser implantado según diferentes configuraciones dependiendo de distintos factores como son los siguientes. Complejidad del proceso. Grado de estabilidad natural del proceso. Tipo, intensidad y asiduidad de las perturbaciones o cambios de carga a los que estará sometido el proceso. Magnitud y forma de los cambios que sufrirá el punto de consigna. Desviaciones y sobreimpulsos máximos admisibles. Duración máxima admisible de las oscilaciones y desviaciones. Presión y velocidad de respuesta requeridas. Magnitud de los daños o perjuicios que pudieran producirse por un control insuficientemente elaborado. Requisitos de seguridad técnica y humana y costes de implantación y de mantenimiento permisibles. Las tres configuraciones básicas del control son: control encerrado simple. Es la configuración más sencilla y a su vez la más usual. Podríamos decir que se trata del lazo de control alimentado clásico. Se aplica a aquellos procesos sin complicaciones y fáciles de controlar. Control en cascada. Esta configuración consiste en implantar un lazo secundario dentro del lazo principal.
Se aplica en aquellos casos en que las perturbaciones en la variable de control afectarían en exceso a la variable controlada. Control en adelante. Se implanta cuando el proceso sufre importantes cambios de carga o perturbaciones que afectan en exceso a la variable controlada, siempre que dichos cambios o perturbaciones puedan ser identificables y físicamente medibles.